¿Qué es el FOBAPROA y por qué lo seguimos pagando? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres. Y vamos por partes. ¿Qué es el FOBAPROA? Bueno, el FOBAPROA eran las siglas de Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Y entonces es lo que después o hoy en día conocemos como IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Pues es exactamente lo mismo, pero bueno, tenían algunas características diferentes, ¿no? Se crea por ahí de 1990 y pues así estuvo varios años, ¿no? La idea es que fuera un fondo por si algún banco quebraba, bueno, pues de ahí se pudiera devolver el dinero a los ahorradores. Entonces, hasta ahí todo bien, pero resulta que de 1988 a 1994 tuvimos el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, aquí en México, entonces tenemos al presidente Salinas. Y él quería que México pues entrara como a la modernidad, se había firmado el TLC, entonces bueno, tenía ciertas ideas de hacer pues de México como una pues un país en desarrollo y ya que creciera mucho. Pero dentro de esas cuestiones, pues resulta que se quería mantener al peso fuerte, pues para que llegaran inversiones, para que fuera una economía más estable y demás, ¿no? El problema es que empezó a haber algunas presiones, algunos desajustes, y el precio y el peso se debería de haber devaluado, ¿no? Pero en ese entonces todavía el Banco de México era parte del gobierno, entonces todavía no estaba independiente, y entonces la política monetaria se dictaba pues desde el gobierno, ¿no? Entonces se decide que hay que mantener al peso fuerte. Y pues eso fue un gran error, ¿no? Entonces resulta que había déficit fiscal y una serie de cosas, y entonces se empiezan a utilizar las reservas internacionales para comprar pesos y vender dólares, ¿no? Entonces con eso se pretendía que el peso siguiera más o menos valiendo lo mismo. Pero hacia final del sexenio, pues las reservas internacionales se terminan. De 50,000 millones de dólares que teníamos en ese entonces, pues ya se terminan casi totalmente, ¿verdad? Y entonces resulta que pues el presidente Salinas pues sigue como que aventando el problema, lo sigue como pateando y eso hace que cada vez pues sea más grave, ¿no? Al final pues termina el sexenio del presidente Salinas y como que le avienta el problema al siguiente presidente que es el presidente Ernesto Zedillo, ¿no? El gobierno de Zedillo recibe este problema y pues deciden que tiene que haber devaluación, ¿no? Entonces tenemos la crisis que le llamamos el error de diciembre, ¿no? Que fue en diciembre de 1994 para empezar el sexenio de Zedillo, ¿no? En 95, ¿no? Este sexenio de Zedillo pues fue del 94 al 2000, ¿no? Entonces, pues así está más o menos la cosa, ¿no? Y entonces resulta que empieza el presidente Zedillo, ya se venía a venir el problema, ya estaban más o menos habladas las cosas, pero en el sexenio de Zedillo se cometen varios errores que hacen que esa crisis se vuelva mucho más grande, ¿no? Entonces, esa crisis, en primer lugar, pues se anuncia que se va a ver una devaluación, ¿no? Y entonces todo el que tenía dinero, pues lo saca del país, ¿no? Entonces eso fue un gran error porque se tuvo que haber devaluado sin avisarle a nadie, pero pues se le avisó a los amigos, a los compadres y demás. Y entonces todo el que tenía activos, pues los pasó a dólares y se los sacó del país, y el que tenía pasivos los convirtió a pesos porque sabían que se iba a devaluar en unos días, ¿no? Y entonces, bueno, eso resulta. Y resulta también que pues todos los que tenían préstamos pues los pasaron a pesos, etcétera. Y entonces resulta que en el momento en que se devalúa el peso, pues se devalúa como el 70%, una cosa así. Y entonces, pues mucha gente deja de pagar sus créditos, ¿no? Y entonces los bancos estaban en peligro de quebrar. Entonces no había dinero y los bancos no estaban cobrando los créditos y no podían pues devolverle el dinero a sus ahorradores, ¿no? Entonces y no estaban dando préstamos y no había liquidez, ¿no? Y entonces se decide pues rescatar a los bancos. Se decide rescatar a los bancos con este FOBAPROA. Pero resulta que en este fondo pues no había suficiente dinero, entonces el gobierno tiene que meter más dinero, ¿no? Y entonces el problema es que esa deuda que tenían los bancos pues se empieza a hacer más grande, ¿no? Y
se convierte en deuda pública. Es decir, esa deuda de los bancos, el gobierno pide prestado dinero para pagar la deuda de los bancos. Y entonces el gobierno adquiere esa deuda. En ese entonces se calculó que era, ahorita les doy el dato, algo así como 552,000 millones de pesos, ¿no? Medio billón de pesos, un poquito más, ¿no? 552,000 millones de pesos es lo que se calculó en ese momento, ¿no? Pero originalmente se calculaba que iba a ser mucho menos, pero ¿qué creen? Resulta que en el momento que se anuncia, también otro error, que va a haber rescate, pues entonces empiezan a dar créditos pues a sus amigos, a sus compadres, a otros empresarios, a los políticos, etc. Eso se vuelve una corrupción impresionante y entonces ese fondo crece muchísimo, ¿no? Y entonces de 150,000 millones de dólares que habían calculado en un principio, resulta que ya cuando se hizo el rescate, pues ya sumó 552,000 millones de dólares, ¿no? Se calcula que más del 55% fueron préstamos entre los mismos bancos a empresarios y a políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue un gran problemón porque, bueno, esos 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda para todos los mexicanos, se tenía que pagar con nuestros impuestos. Resulta que esa deuda, pues con el tiempo y con actualizaciones de inflación, pues ha llegado a cerca de 2 billones de pesos. Se han ido pagando año con año, pues intereses y parte de capital y eso. Pero resulta que esa deuda, pues creció hasta casi 2 billones de pesos, ¿no? Entonces, y de esos 2 billones de pesos ya se pagó uno durante todos estos años, durante estos 22 años, 24 años. Se ha pagado cerca de 1 billón, pero todavía se deben como 900,000 millones de dólares. O sea, todavía se debe más de lo que se contrató en ese entonces, ¿no? Por las actualizaciones, por inflación y una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, todavía debemos 900,000 millones de dólares de este asunto. Resulta que cada año se pagan pues casi 50,000 millones de dólares, ¿no? Pero resulta que, pues por lo mismo que se siguen causando intereses, se calcula que vamos a terminarlos de pagar por ahí del 2070. Entonces fue una deuda que se contrató en 1998 y la vamos a terminar de pagar en 2070, ¿no? Entonces una deuda de más de 80 años. Entonces 3 generaciones de mexicanos vamos a estar pagando con nuestros impuestos parte senior. Esos 50,000 millones de dólares que se pagan cada año pues alcanzarían para un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, así está la cosa, por eso es que lo seguimos pagando y por eso es que creció tanto, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue lo, digamos, tal vez que tuvo depósito en su momento? Pues que pues no quebraron los bancos, ¿no? Pero fue como lo único. Al final, de todas maneras, sí quebraron algunos y al final fueron comprados por extranjeros y por eso es que la banca en México hoy en día pues es casi, fuera de unas pocas excepciones, pues es HSBC y es Santander y es BBVA y pues casi todos son bancos extranjeros, ¿no? Entonces al final sí acabaron quebrando, o sea, tampoco solucionó gran cosa, sí acabaron quebrando y fueron adquiridos por otros bancos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y pues de negativo, pues sí, la verdad es que el tema de la corrupción estuvo muy impresionante y hizo que una deuda que pues tal vez no debió de haber sido tan grande, si lo hubieran manejado bien, estaremos hablando a lo mejor de 150,000 millones de dólares, que en una de esas pues ya lo hubiéramos medio terminado de pagar o a lo mejor ya le faltaría poquito, pero pues se multiplicó por 3, pues este tipo de parte por la corrupción y parte pues por malos manejos, malos anuncios, una serie de cuestiones que sucedieron, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es de lo que se trata el FOBAPROA y por eso es que lo seguimos pagando y lo seguiremos pagando todavía por ahí de unos 50 años más. Y bueno, pues hay que tomarlo con paciencia, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Espero ya les haya resultado interesante esta explicación. Y si es así, pues consideren suscribirse al canal y darle a la campanita de las notificaciones, ¿verdad? Hasta luego.